lo que queda de vida. El reloj grita su pista que envenena, cenizas en las calles, memoria que condena. Grifos en la sombra, un eco que no calla. La ciudad respira su guerra en batalla. ¿Dónde está el sol que prometió volver? ¿Dónde el calor que solía haber? Diciembre, el frío quema. Diciembre, no es un problema. Diciembre, brazos rotos. Diciembre, fuego en los ojos. Corazones marchitos, cadenas oxidadas, caminos que pisan huellas congeladas. Sangre en la nieve, un poema maldito. La noche devora lo que queda de vida. Silencio que grita, suena más fuerte. El aire es un filo, amenaza de muerte. Los días se alargan, la noche se enreda. Diciembre no espera, todo se queda. ¿Dónde está el sol que prometió volver? ¿Dónde el calor que solía haber? Diciembre, el frío quema. Diciembre, no es un problema. Diciembre, brazos rotos. Diciembre, fuego en los ojos. Corazones marchitos, cadenas oxidadas, caminos que pisan huellas congeladas. Sangre en la nieve, un poema maldito. La luna observa con su rostro marchito. Corazones marchitos, cadenas oxidadas, caminos que pisan huellas congeladas. Sangre en la nieve, un poema maldito. La luna observa con su rostro marchito. Silencio que grita, suena más fuerte. El aire es un filo, amenaza de muerte. Los días se alargan, la noche se enreda. Diciembre no espera, todo se queda. Diciembre, el frío quema. Diciembre, no es un problema. Diciembre, brazos rotos. Diciembre, fuego en los ojos. Diciembre, el frío quema. Diciembre, calma es un problema. Diciembre, brazos rotos. Diciembre, fuego en los ojos. ¿Cómo está la banda? Espero que anden todos bien. Tuvimos unos problemitas para comenzar la cuestión. No sé qué onda. O YouTube cada vez me quiere menos o me está boicoteando. Una de dos, pa. ¿Qué te puedo decir? Yo creo más en un boicot. Che, a ver esto. No te digo yo. Dami querido. Todo en orden, mi amigo. Por suerte, salvo los inconvenientes para comenzar la transmisión, todo óptimo. Acá estamos, con la bebida no sponsoreada. Qué sé yo, la vamos piloteando, Damiano. Tenemos novedades de la Cepo Cup. Mamá, no cabe un alfiler. Hi, call my daddy. O call my daddy. Daddy creo que es. Sorry, but English. ¿Todo good? Very good day. Call my daddy. Eso, va queriendo, Josecito. Bueno, vamos a abrir la cajita doradita, a ver qué onda. Mientras va llegando la tropa, guacho. Me sirve a poquito. A ver esta. Que traiga algo bueno. Cartitas para Leclerc. Cartitas para Norris. Ah, ya salió Norris. Volvió a salir Norris. Si viene el épico, me muero. Sirve. Y la última...
Bueno, para Mr. Incredible. De a poquito va subiendo, va subiendo. La verdad, no hay mucha gente en el chat todavía. Pero lo que está la Cepo Cup. Pablito querido. Vamos a ver si entra Max 14. Así hacemos la presentación pertinente. Call me daddy. Bueno. Yo en la clase de inglés me escapaba a fumar, así que me las perdía todas. Sorry. Bueno, Pablito Guarnieri. Nueva incorporación de Malvinas F1. Mamita querida, cómo se está moviendo el mercado de pase con la Cepo Cup, ¿eh? Ya le vamos a hacer un lugarcito a Damiano. Qué lindo. Francisco querido, qué lindo verte, escribir. Qué bueno verte, mi amigo. Uno de los primeros que confió en esta carita, pa. Éramos yo transmitiendo y Francisco escuchando las pelotudeces que yo decía. Las carreras horribles que jugaba. Qué bueno verte, Francisco. Obviamente me alegro de verte, de que estés compartiendo con nosotros. Te pido disculpas por ese malentendido que tuvimos, de todo corazón. Cuando recibí tu mensaje, mi amigo, no sabes cómo me alegraste. No sabes lo mucho que te extrañé, Fran querido. La verdad, me pone muy contento empezar el directo y verte compartir con nosotros. Esperemos que sea más asiduamente, porque la verdad, yo no me olvido, mi amigo, que vos eras el único que estaba ahí conmigo cuando yo empecé. Te agradezco muchísimo, mi amor. Mi amor, dije, uy, perdón. Mi amigo era. Sí, sí, sí. Eso es lo de menos, Francisco. El tema es juntarnos, compartir, pasar un rato lindo, el tiempito que estemos acá. Eso es lo importante, mi amigo. Qué bueno verte, compañero. Sí, la verdad. Perdón, Francisco, no nos llevemos tan lejos. Me, me dejé llevar por la emoción, perdón. Bueno, lo que está la Cepo Cup, moviendo el mercado de pases, cambio de posiciones. Hay gente que está jugando duro. Y hay otra, ni chicha ni limonada, pa. ¿En qué serie estás corriendo, Frank, actualmente? ¿Ya andas pisteando en serie 12? Sí, era de esperarse, pa. ¿Con qué piloto, Fran? Ah, banderas completas ya. ¿Le diste duro? Bien. Y hay teoría, ¿viste? El tema de las banderas, si tenerlas completas o ir perdiendo, qué sé yo, no sé. Yo creo que las voy a completar a todas porque me da pereza andar bajando banderas. Opa, apareció la ética. Alonso al 4, Hamilton al 5. Ah, no te andás con chiquitas, Francisco querido, ¿eh? Me parece que por tu nivel sos más que apto para la Cepo Cup Racing 3. Un buen elemento estamos encontrando. ¿Qué onda con el Edgar? Ayer me dio una mala noticia que el jueves no va a poder estar en la charla. En el bar de Cepito ahí con amigos. Porque tiene que viajar. No sé si lo echaron de la casa. Cuestiones de trabajo. Lo deportaron. Se está escondiendo de alguien. Vaya uno a saber. La vida delictiva del Edgar. Y a veces pasa, Fran. Hay semanas que se juega mucho, hay semanas que no. Pero bueno, se hace lo que se puede. Uf, justo los días más cruciales, Damiano. Los días más fuertes que hay que apretar un poquito el acelerador. Pero bueno, si vas a compensar con estos días, está perfecto, mi compañero. Bueno, no sé, ¿alguno quiere empezar a tirar alguna sprint? Están todos invitados. Obviamente, vamos a tratar de no repetir los de ayer, pero si no queda de otra.
capaz el amigo Call My Daddy se anima. Aunque no le voy a entender nada del inglés. Pero por ahí con algún traductor, qué sé yo. Capaz el amigo Edgar. Hasta el mismísimo Francisco Celada se anima. No es muy difícil. Ustedes me dirán, muchachos. La verdad, no tengo muchas ganas de jugar hoy. Opa. Entonces vamos a necesitar un traductor, amigo Edgar. Porque apenas entiendo el español. Imagínate el inglés. Imagínate el maya. Estoy en la bepa. Así que bueno. Dale. Perfecto, Fran. No hay ningún problema, amigo. Qué bueno verte otra vez. Bueno, muchachos. Activen a ver esas sprints. Ups. ¿Y esto qué fue? Nah, está esto. Porque hace un ratito subí la guía de la serie 5 humildemente. Por ahí a alguien le sirve. Por ahí le suda. Pero bueno. Si es de utilidad, bienvenido sea. Bueno, va a comenzar Cepito mientras va llegando todo el troperío. Los demás muchachos. Los demás secuaces. Veremos, a ver. Ayer, después, en off, conseguí varias P1. No me dieron nada, nada lindo, pero antes de caja de coins, está súper bien. Qué buen comienzo. Dale, perfecto, Edgar. Sí, sí. La gente está sedienta de tu sprint desde ayer, pa. Que estuviste puro agite ahí en el chat. Y a la hora de jugar, ¡puf! Desapareciste. Ojo, es lo que dice el chat, pa, no salen. No es pensamiento de Cepito. Bueno, siguen usando a Gasly. Ese Gasly debe ser un level 5 tremendo. El que tuvo buena... No sé, no sé, Dami, si se anima a ir sin potenciadores, ¿eh? Viste que él tiene una reputación que mantener, qué sé yo. Uff. 19 sprint tiró Call My Daddy. Mamadera. Mamadera. Terrible. Lo tiré a la mierda. Así se juega, pa. Modo stroll hay que jugar, hay que voltear a todo. Pum. Sin miedo. Ahí, dale, dale. Opa. Duras palabras del Edgar. Autoclick. Muy bien, muy bien. Despejando las dudas con Mike Daddy. Siempre, está bien. Lo que sirve, ¿por qué dejarlo, pa? No hay por qué dejarlo. La verdad te felicito, Call My Daddy. Te felicito. Tuvo muchas repercusiones positivas la sprint de Anthrax ayer. Muy bien el Anthrax, pa, la verdad. El ex discípulo de Edgar. Muy bien. La verdad, creo que fue la sprint del día. Nadie se lo esperaba al Anthrax. Y nos sorprendió el chiquitín. Tirando ahí un poco de magia, un poco de talento. Contándonos su historia
en F1 Clash. Ahí le vamos, ahí le vamos. Todos juntitos. Vamos por los Blanduskis. Uf. Ah, sí, Edgar. ¿Se oficializó eso? ¿Qué me contás, Y yo pensé que el Antrax tenía un poquitín de dignidad. Bueno, feo, feo. Porque Cepito no leyó ninguna propuesta, nada. O sea, me puentearon por arriba, pa. Mi rol de representante valió verga. Así, lisa y llanamente, pa. Qué feo que la gente sea así, pa. Pero bueno, esperemos a ver si aparece Antrax, a ver si tiene algo que comentar. No, por un kilito de tortillas, pa. Y bueno, algo es algo, pa. Vamos, Cepito, vamos, Cepita. Bueno, no es una P1, una P2. Tal vez como Evo, como Carlos, como Antrax, como el amigo Edgar. Pero a Cepito le suma. Para su paupérrimo nivel, suma. Avancemos, dijo Lemos. No esperemos, dijo Ramos. Veamos a ver qué pasa. Qué raro no apareció el amiguito Aldaxa para agitar un poquito el chat. ¿Estará dormido o estará jugando? No ha pasado el amigo Magic a comentar. No lo hemos tenido por el chat. Si ha pasado el amigo Gaby León. Bueno, debe estar muy ocupado el amigo Magic, obviamente. No. Che, todavía no anunciaron el potenciador ganador. Ya estamos en 9. O ya lo anunciaron y yo no me enteré. ¿Alguien sabe algo? Hay un empujoncito a Gasly.
forma que tiene el DRS es alto bot. No sé si es bueno o es malo, pero igual me da lo mismo. No precisas mucho para ganarme, pero tenía mucho TS el compa. Igual no sé si se dieron cuenta, pero ya no me mando tantas cagadas infantiles como antes, ¿eh? Voy mejorando. Desde que tomo la medicación para evitar errores involuntarios, he notado una mejoría en mi jueguito. ¿Cómo andás, Gregor, querido? Todo bien, mi amigo. Acá tirando una sprint humilde, antes que vengan todas las bestias, todos los tiburones, a tirar su magia. Vamos a ver cómo termina esto, pa. Mientras no sea una caja de coins, estoy bastante contento, te diré. Por ahora, la venimos pisteando como un campeón, pa. En un rato veremos. Ya estamos en la vuelta Ford. Vuelta 4. Vamos a mandarle un revolín acá al compa Hulkenberg, Mr. Incredible. Primerito va Lord Farquaad a los box. Box. Y seguimos. ¿Qué tiene el compa? Ah, con Russell va a ser duro blando. A ver si podemos salir antes de George. Creería que sí. No con los dos, pero con uno por lo menos. ¿Cómo andas, Fer, querido? Buenos días, buenas tardes. Espero que ande todo bien, compañero. Qué bueno verte. A ver si capturamos alguna posi acá. Tiki. No. Por el momento no. Bueno, ahí va a entrar su Russell. Ya estamos en P3. Bien, me sirve, Messi. Creo que esta es la pista que mejor le sienta las cualidades de Cepito. Mamita. Mamadera. Ahora tengo cualidades. Una locura. Viene apretando el acelerador el compa. Viene quemando gomas. Como loco. Te diré. Todo bien, mi amigo. Segunda sprint. No te digo que la estoy descosiendo, pero conforme con los resultados. Opa, mira quién apareció. El Maja Papis. Estaba perdido. Capaz en algún calabozo ahí en Huelva. Vaya uno a saber, pa. El prontuario de los usuarios del chat es bastante variadito, ¿eh? Lo tenemos a Antrax, que es jefe del cartel de Tepito. Lo tenemos a Edgar, que también debe ser jefe de algún cartel. Y aparece el Majapapas. Opa, ¿estuvimos dándole al trago? ¿Abusando de sustancias, tal vez? Si precisas ayuda, Majapapas, acá estoy, humildemente. No soy psicólogo ni mucho menos, pero te puedo escuchar. Continuemos. Avancemos. Ahí media parejita la cuestión.
Uy, Singapur. Soy pollo. Ah, mira. Bueno, mejor así que haya sido por estudio, Dani querido. Hay que meterle, pa. Si no, el día de mañana vas a terminar así como yo, siendo un don nadie. Cajero de supermercado. Por no estudiar. ¿Cómo andas, Nachito querido? ¿Todo bien? ¿Qué tal tu día? Chiquitín. No se olviden de darle me gusta. No cuesta nada, chicas. Opa, otro estudiando, pa. Otro en faceta estudiantil. Perfecto, sí, sí. Hay que estudiar. Uf. Opa, este es humanito. Vamos a darle un saludín cordial. Bueno, no es muy social que digamos el amigo de Lotus NF1. Pero bueno, me la suda. No, perdón, corrijo. Corrijo. Ahí contestó el saludín. Sí, sí. Sí, yo también ando cortina de coinachito. Tratando de sumar un poquito. Qué sé yo. A ver si mejoramos algunos pilotos, algunas partes. Ya se me quedó Hulkenberg, pa. Esta pista para Mr. Incredible no va. Lamentablemente no va. Encima del compa tiene a Leclerc, que en esta pista es un Depredator. Creo que es la pista que mejor le sienta en todo el juego al amigo Leclerc. Pero bueno, esperemos una mejora de Mr. Incredible. Si no, estamos en la B. Uf, no me quemé, Edgar. No me quemé. Sí, sí. Esperemos. Esperemos, chiquitos. No, Nachito, no hay que malgastar, pa. Parece que le hablamos a una pared, pa. No escuchás los consejos. Qué cabeza dura, Dios. Bueno, opa. Vámonos a los packs. Eh, no sé si eso es triste o halagador, Ayrton querido. Pero bueno, es lo que hay. Lamentablemente, es lo poco o mucho que puedo ofrecer. ¿Cómo andás, Miguel querido? Ayer te extrañé, mi amigo. No te vi. Tuve que descorchar la Monster solo. Hoy también la descorché solo. Pero bueno, es bueno verte. A mí también me sale con más media, pa. Pero le pongo la carita. Y trato de dejarlo todo en la pista. No queda otra, Nachín. No, pero Nacho ya está terminando Serie 9, pa. Ya le encontró la vuelta. En breve está pisteando en la Serie 10. Y eso le pasa a todos, Nachito. No porque tengas una caja super cool, te van a salir cosas buenas, pa. Bueno, y como dice el dicho, a veces toca la chamba, pa. Hay que darle duro. Como dice Edgar, primero lo que deja, después lo que apendeja. Sí, sí, coincido con él. Justo estábamos hablando de vos, querido Antrax. ¿Todo bien, compañero? Ayer la descosiste. La dejaste chiquitita. Qué nivel, capo, qué nivel.
Upa, 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 upa. Esa no la sabía. Esa no la tenía. Anthrax. Al lacayo de Kodak. Bueno, Kodak es mi compañero en la Cepa Cup Racing. Dicho sea de paso, si puede jugar un poquito más porque estamos tocando fondo. Está medio como quedadín el compa. Bueno, obviamente sé por qué está quedadín, pero tirame un centro, Kodak. No me hagas quedar tan atrás, pa. ¿Cómo andás, Alan? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Evo, querido? La concha de tu hermana. El rey del baby shower. Tremendo. Tomalo como un emprendimiento, Evo. Ojo. ¿Quién te dice? No, no, todavía no. Todavía no, querido Dani. Estaba esperando que entre un poquito más de gente. Para no andar repitiendo palabras, mostrando contenido nuevamente. Para no aburrirlos en pocas palabras. Uf. Ah, esto es una cuestión amorosa, Edgar, decís vos. ¿Estás celoso el amigo Antrax? Ojo que ayer, cuando estaba jugando la sprint, le tiraron ofertas, bastante jugositas, pero no aceptó ninguna. Eso es otra cosa, amigo Evo. Eso no deja platita. No sé, Evo, lo vieron la semana pasada, lo vieron ayer. Está recontra confirmado, pa. Sos el rey de S12 sin potenciadores, sin garrafitas, sin potitos, sin booster, como quieran llamarlo, pa. Otra vez sin Mapu, no. Clavado caja de coin, pa. Leclerc Norris. Dicho y hecho. No me voy a dar por vencido. Vamos a ponerle uno a Mr. Incredible. A ver si mejora un poquito. Váyanse preparando que se viene la sprint del Edgar. ¿Jugará sin potitos? La verdad no sé. Es medio cagoncito. Así que bueno, veremos. Veremos qué sucede. Sí, se van acabando, querido Evo. Así que bueno, trato de sacarle el jugo máximo posible. En cuanto a victorias, debo reconocer que ayer jugué bastante, pa. Jugué bastante, como nunca. Pero bueno, hoy cuando me puse a pasar los resultados de la Cepa Cup, me quedé recontra corto, te diré. Yo creo que sí, pa. Pero bueno, qué sé yo, no sé. No sé qué piensa hacer el Edgar. Sí, deberíamos comenzar un Cepotón. A ver si para próximas Cepo Cup podemos regalar algún Pit Pass. Humildemente, de mi bolsillo no puede salir porque estoy así, mira. Seco, seco. Pero si colaboramos entre muchos, se hace mucho más fácil. Así como hace el amigo Víctor, que vive tomando cafecito. Gracias, mi amigo. Un crack, Víctor. Un crack. Pero bueno, se las dejo ahí picando. Pa, pa, pa. Ya que no obtenemos ayuda externa para obsequios, tenemos que arreglarlo entre nosotros. No, pará, Antrax, no, 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 así no. Tan directo no, Antrax, no. No que no va a querer jugar la sprint, pa. Me arruinás el directo, pa. ¿Eh?
sirve, amigo Evo. Todo lo que nos salga de mi bolsillo sirve. No te pegues. No, casi nada, casi nada. Bien, 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 bien. Como detesto Singapur en serie 12, pa. Si tuviera un viejonzo nivel 3, ahí la cosa cambiaría, pero bueno, no lo tengo. Un Leclerc nivel 4, ahí la cosa cambiaría. No lo tengo. Nos arreglamos con lo poquito que tenemos. Todo suma, Edgar. Todo suma. Uf. Están pidiendo un Vix. Un Vix de Anthrax. Eso sería Epicus. Pero no sé si le va a dar la nasta a Anthrax también. Puro biribiri. ¿Cómo anda el capibara? El rey de la naturaleza, pa. ¿Todo bien, Capi? Recientemente nombrado segundo capitán de Malvinas F1. ¡Opa! No es para cualquiera esa responsabilidad. Ayer Malvinas movió el mercado de pases con Tuti. Incorporamos al compañero del Edgar, a Pablo, a nuestras filas. Y incorporamos al amigo Max Max. Terrible movimiento de mercado. Ahora estamos detrás de otro nombre, que no vamos a dar pistas para que no lo soplen, que va a dar mucho que hablar. Es verdad. Ayer vimos todo lo contrario, amigo Anthrax, Pura garrafita, pa. ¿No estabas seguro? ¿No querías pasar vergüenza en el direct? Ojo. No. Este capibara. Saludos, Carlos, buen día. Qué sé yo, no sé si carísimo, papá, pero de a poquito van incorporando buenos elementos. Ahí la mesa chica del equipo. Veremos. Bueno, pero no andemos tirando spoiler, querido Evo. Le arruinamos la única chamba que tiene el amigo Edgar. Dicho sea de paso, ¿qué vas a hacer con el ranking de clubes, Edgar? Porque no vas a estar el día jueves. ¿Qué pretendes hacer, capo? Necesito 44 puntos. Aprovechamos cuando tirás la sprint y me tirás un breve resumen del ranking de clubes, ya que el jueves no vas a estar. Bueno, dale, me parece perfecto, pa. A ver qué novedades tenemos. Si hubo movimientos o no. ¿Qué me tocó con el mismo? Che, otra vez Singapur, pero no quiere que gane la... No quiere que gane la sprint este jueguito, pa. Alto desafío, Edgar, Bastante inteligente para los negocios, No sé qué dirá el amigo Anthrax, que tanto agitó el avispero. Veremos a ver qué responde. Creo que es un desafío difícil de rechazar,
Pero bueno, veremos a ver qué dice el compañero Antrax. ¿Por qué no tengo Electrical 4? ¿Me lo quieren decir? ¿Desde cuándo manejas mis pensamientos? ¿Desde cuándo diriges mis movimientos? Uf, ya me están dando casa, pa. Todos contra Cepito. Vamos, George. No te dejes intimidar, pa. Bueno, uno por un lado, el otro por el otro. Salió de pista, pa. Eso se tiene que penalizar. Qué injusto que es este juego, pa. Ah, los dos parejitos, cagados de hambre mal. No sé qué estrategia quiere hacer el compa, pero que le está resultando, le está resultando. Sin lugar a dudas. No contestó el Antrax, puro biribiri nomás. Puro bla bla. Y a la hora de tirar las cartas sobre la mesa, arrugó. Lo tengo que decir así, crudo, crudo, crudo. Se fue al mazo, se comió los mocos. Sí, creo que sí, Evo. Igual no sé qué coño está haciendo, pero le está dando resultados. Sí, sí. Bastante bien, te diré. Y eso que me parece que todavía el viejón se lo tiene que poner blando. Ahí sí que estoy en la recontra B. ¿Cómo andás, amigo Pox? Es la primera. Creo que dentro de todo, mientras no sea caja de coins, mi amigo, yo ya estoy conforme. La semana pasada coincidí en una sprint con vos. Obtuviste el segundo lugar y Cepito humildemente cajita de coin. Creo que tengo la imagen por ahí. La guardé como recuerdo. Esto va a estar color de hormiga, pa. Si no nos ayuda Mr. Incredible, estamos en la recontra B. Nada, pero no le... A Viejonzo, pa. No, no le va a aguantar nada. Listo, interior de Viejonzo. A la mierda. A ver acá. No, no quiero que dé. Bueno, por lo menos un envión a Gasly le dimos. No sé si era necesario o qué, pero... ¡Opa, opa! Se metió entonces con su Russell. ¿Se nos abre una puerta? No creo, mira dónde está Viejonzo, pa. Imposible. Qué linda chance, pa. Y hace un ratito estaba ahí, atrás mío. Bueno, vamos a darle a fondo. Tema puntos. Nada, 3 puntos no levanto ni. Este muerto no lo levanto más, pa. No lo levantamos más hasta este muerto. No. Cuando no se puede, no se puede, pa. Todavía me faltan 20 puntos más. Bueno, igual, lo mismo de siempre, ¿no? Sprint, 5 carreritas, pa. Que Dios me ayude. Esta debería ser la última. Crucemos los dedos.
que no sea Singapur de nuevo. Bueno, la pista favorita de Evo nos tocó Shanghái. No, querido Majapapas, no. Creo que voy a bajar a pistear a Rival, para sacarle el jugo a mi Max Mark Webber. Contendiente no, porque va a ser una carnicería. Y como para campeón no tenemos nada, no tiene sentido. Así que creo que va a tocar Rival. La semana que viene, cuando esté el evento de Leclerc, sí, ahí sí voy a pistear a campeón, En teoría, me debería tocar un grupo fácil, porque me vienen cacheteando hace 5 semanas más o menos. Pero nunca se sabe, Estoy esperando que me pasen el plan de estrategia que me prometieron. Pero bueno, parece que quedó en la nada. Bueno, tampoco es obligación, ¿no? Pero para ver más o menos un análisis exhaustivo de gente que sabe. Y ahí apareció el agitador, al Daxa, para ponerle un poco de picante a la cosa. Me cae simpático el sujeto. Tal cual, amigo. Creo que la mejor opción, amigo Majapapitas. Esperemos para ese momento llegar con un Leclerc level 4. Porque con level 3 me van a cachetear de nuevo. Él tiene a Hamilton y Lawson. ¡Lawson! ¡Me muero! Y mira, yo estoy esperando 3 cartitas. Vos estás esperando que te salga. Vos estás más complicado que yo, Majapapitas, Sí, es verdad. Encima la serie 12 es inicio de carrera. Ideal para esas dos bestias. Tanto para Leoncito como para Leclerc. Veremos qué pasa, amigo Box. Sí, ya abandonó, querido al Taxa. En esta te tengo que dar la derecha. Cada vez que confecciono los resultados, se va para abajo. Lamentablemente, no soporta la presión, me parece. Mirá, terminamos esta sprint y antes de que comience el amigo Edgar con su sprint, podemos pasar a las estadísticas de la Cepo Cup. ¿Mejoraste? Sí, mejoraste un poquito, Antrax. No lo que por ahí hubieras querido, pero algo mejoraste. Querido Box, mirá, la Cepo Cup consiste, primero, tenés que anotarte, que dicho sea de paso, para incorporarse a la Cepo Cup Racing 3, mañana comienzan las inscripciones. Te anotás en el cajón de comentarios a partir del vivo de mañana. Después vas a ir a un bombo con otros jugadores, dependiendo de las victorias que tenga. Puede ser bombo 1, puede ser bombo 2. Tu nombre va a ser incorporado en una ruleta. Y de ahí te va a tocar un compañero de equipo. Y los puntos se suman en base a las victorias que vos tengas en el juego, en F1 Clash.
Indistintamente de la serie en la que lo consigas, eso es lo de menos. Mientras sean victorias, eso es lo que importa. Pero no sé si la Cepa Cup Racing va a venir con novedades. No sé si va a ser un desafío uno contra uno, algo un poquito más heavy. Que no sé si todos van a estar a la altura de poder participar, ¿eh? Ya me veo un Edgar contra el Daxa. Ya me veo un Anthrax contra Call My Daddy. Por ahí si entra el amigo Box contra el amigo Carlos. ¿Quién te dice un enfrentamiento Cepito contra Evo? Creo que va a estar interesante el formato. Pero no sé cuántos aguanten la presión. No sé si es para todos, ¿eh? Sí, pasa querido Carlito, que ya me quedó chica la pantalla, pa. Le voy a buscar la forma para que la info quede ahí una vez que la digo. Vamos a ver si lo podemos hacer a partir de ahora. Para que todos tengan la info precisa. Sí, sí, vamos a ver si lo podemos hacer ahora. Sí, es verdad el Daxa. Ya no escribió más, ya no comentó más. Desapareció. Desapareció. No creo que pueda hacer eso Box. Porque el otro compañero ya no está jugando. Pero todo puede ser posible. Opa. Todo puede ser posible, Box. Bueno, ahí terminó la humilde sprint de Cepito. 5 carreras. Ya en algún momento vamos a... Epa, segundo puesto para Cepito. No me disgusta. He conseguido buenas cosas en una caja de segundo puesto. Billetitos. Sirve. Messi. ¡Ay, no! Una. No, qué injusticia. Es verdad. Opa. Tiene, tiene verdad el Edgar. En el travesaño pegó, majapapitas querido. Creo que me merecía maximizar a Leclerc, pa. ¿Qué te puedo decir? Qué injusto a veces. Ah, qué injusto. Bueno, ya que está la mayoría, vamos a proceder a la info de la Cepa Cup Racing. Cómo está avanzando este torneo. Recuerden que termina el día viernes. Vamos a ponernos acá humildemente. Bueno, vamos a minimizar. Vamos a sacar el chat. Vamos a sacar la camaruli. A ver. ¿Cómo andás, Iván? Qué bueno verte. Ah, no, es verdad. Todavía no abrimos esas cajitas. A ver, ¿quién te dice? Por ahí, antes de comenzar con los puntos de la Cepo Cup, tenemos algo bueno dando vueltas por ahí. Dicho sea de paso, ayer me olvidé de abrirlas. Las abrí después porque no aguantaba la tentación. A ver qué trae esto.
No. Así que el Antras y el Daxo ya son compañeros. ¿Qué me contás? Bienvenido de vuelta, Francisco, querido. Ahora vas a ver, bueno, igual para darte cuenta del nombre tienen que aparecer en la tabla. ¿Qué te puedo decir? Sirve. Sirve. Una cartita más que te costaba. Me gustan la del amigo Jenson Button. Uf. Opa. Una para el lado de la justicia. Yeah. Agradecido, Fran. Pero bueno, estoy más que cómodo en mi club, con todos mis secuaces. Me conformo con subir o a Alonso o a Leclerc. Bueno, tocó un Gasly. Un Bombox. Un Duhan. Me muero. Me lo paso por la rayuela, Han. Así nomás te lo digo, pa, me importa 3 huevos. Lucha, lucha, lucha. Bueno, vamos a lo que todos están esperando. Y vamos a ver si, como sugirió el amigo Carlos, podemos dejarlo acá en un recuadrito. Bueno, vamos a sacar la musiquita y vamos a ver avance al resumen del día 4. Espero que les guste, compañeros. Bienvenidos fanáticos y participantes de la Cepo Cup. Hoy les traemos el emocionante resumen del cuarto día de la Copa, el torneo basado en el increíble juego móvil F1 Slash. La jornada estuvo llena de adrenalina y estrategia. Pudimos ver cómo la escudería Biribiri subió al máximo escalón de las posiciones, donde los mejores pilotos virtuales demostraron su maestría en la pista. Las batallas por la posición fueron intensas, con adelantamientos espectaculares y decisiones estratégicas que mantuvieron a todos al borde de sus asientos. Vimos cómo los participantes aprovecharon al máximo sus configuraciones de autos, adaptándose perfectamente a las condiciones de cada circuito. Las paradas en boxes fueron cruciales y la gestión de neumáticos marcó la diferencia entre la victoria y la derrota. Este torneo sigue demostrando por qué la Cepo Cup es tan atrapante. Tendremos un nuevo líder en el próximo resumen. ¿Qué piloto individual tomará el reinado de Edgar? Il Predestinato. Legionarios del DRS y Nitrodivas quieren ir por el máximo logro del torneo, ser los campeones en el rubro escudería. Si te gustó este resumen, no olvides darle like y suscribirte para más contenido de la Copa Cepo Cup Racing 2. Nos vemos en la próxima carrera. ¿Qué les puedo decir? Ahora lo que todos quieren ver. Vamos a empezar por la tabla de equipos. Esto se va a poner bueno. Y así estamos. ¡Opa, opa! ¿Qué están viendo mis ojitos? ¿Qué están viendo mis ojitos? Primero, Biribiri. Un segundito. No quiero cometer ningún furcio. Biribiri del amigo Aldaxa, que creo que está defendiendo sus palabras con hechos.
Y el amigo Mario Lencina, 373 puntos. ¿Qué me contás? O sea, sigue manteniendo la punta según el resumen del día de ayer. El segundo lugar se vuelve a repetir. Tenemos a Goodfellas, de mi ex compañero Miguel, y el ya conocido Colma Daddy, 329 puntos. Ahí, ahí, a la expectativa, pa. Y lo mucho que está jugando Colma y Daddy, Dios mío. Tercero, tercero, está el equipo que sube una posición, el Predestinato, de Carlos Najim y de Gabriel León, 308 unidades. Van por Goodfellas. Lo que ha jugado, lo que ha jugado este equipo. ¿Qué te puedo decir? Desplazaron a los últimos campeones, que cada vez, en cada resumen, van bajando, van bajando. Legionarios del DRS, del amigo Edgar y del amigo Pablo. 246 victorias consiguieron entre los dos. Poco, 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 poco. Y en el quinto lugar aparece el equipo de Virus Team F1 del amigo Eric, que está llevando las riendas del equipo, y su compañero Antrax. Está jugando poquito Antrax. Poquis, poquis está jugando. Todo se basa en el rendimiento de Eric. Lo tengo que decir así, sí, sí, sin pelos en la lengua. 193 puntos, pero les alcanza para estar en el top 5, que no es poco. Ojo. Terminado el rango escuderías, vamos a proceder a lo que es la tabla de manera individual. La de pilotos. Uf, mamita querida. Tremendo. A ver. Primero está el amigo Aldaxa, que creo que sus palabras en el chat las justifica jugando. 291 victorias. Tremendo, tremendo. Una locura. Segundo, igual que ayer, mirándolo de abajo, el amigo Colmay Daddy, 268 victorias. Ahí, pegadito. Tercero, aparece el compañero de El Predestinato, Gabriel León, 189 victorias. Está quedando claro quién lleva las riendas en ese equipo. Cuarto, y en pleno descenso, el amigo Edgar, 147 victorias. Poquito, poquito. Edgar, 147 veces eso y te dan ganas de llorar. Pero bueno, por lo menos figura en el top. Después viene la Revelation. La temporada pasada fue Alan. Esta temporada es Damiano. Damiano que pertenece al... Déjeme ver. Opa. Al Perturbador Racing. Equipo que conforma junto a Lean. 122 victorias metió Damiano. ¿Qué me contás, pa? Obviamente le van a llevar las ofertas, pero tienen que pasar por Cepito. Soy su representante. Y después viene otra de las revelaciones. El que está llevando las riendas del Virus Team, F1. El amigo Eric. 120 victorias. Tremendo, impensado, épico, utópico. Tremendo, tremendo. ¿Qué pasa con el chat que está bastante calladito? ¿Están sorprendidos como yo? No aparece en la imagen, pero detrás de Eric, con 119 puntos, viene el compañero de Gabriel León, de El Predestinato, Carlos Najín. 119 victorias, también, poquito, poquito. De semejante tiburón esperamos un poquito más, pero bueno, esto recién comienza, todavía quedan 3 días de competencia. Pueden haber muchas modificaciones, muchos cambios, buenos, malos.
Hoy fue actualizado el ranking. Hoy por la mañana, pa. Así que bueno, antes de hacer el directo lo tengo que actualizar, Francisco. Entre las 8 y las 11 de la mañana, horario argentino, se actualiza. Así que si pregunta por la actualización, no me quiero imaginar lo que habrá jugado. Mamita querida. Pero bueno, esto o estas son las novedades de la Cepa Cup Racing 2. Día 4. Tremendo. Bueno, vamos a ver si podemos hacer lo que pidió el compa de Il Predestinato. Que no queda mal. No queda mal para nada. Un poquito de... Un poquito de magia. No me va a quedar muy bien que digamos, creo. Se ve facha ahí. Se ve facha. Mm. Vamos a sacar esto. ¿Cuál pasamos? Ah, pasamos la de... Ahora vamos con la de... Los equipos. Vamos a hacer el mismo trabajito que hicimos con la otra. Para que tengan la info ahí. No sé si así está bien, si es de su agrado. Pero por lo menos tienen la info. A ver qué está diciendo el chat. Tratemos de escribir en español, porfis. A ver. ¿Cuántos años tiene este resultado? Ah. Opa, duras declaraciones de Aldaxa. Uf. ¿Cómo andás, Maxi14? Otra de las nuevas incorporaciones de Malvinas en este mercado. Bienvenido, querido Max. No, pará, Evo, no la empecés a picar, pa. Bueno, querido Edgar, vamos a lo nuestro, a lo que está pidiendo la gente en el chat. A tus sprint. Usted me avisa, maestro, ya sabe el procedimiento. Vamos a sacar la captura de juego. Cuando usted diga, cuando usted disponga, procedemos. ¿En qué nivel, amigo Boxbox? Pero no es que iban a anunciar el día de ayer el ganador del bot creado por la comunidad. El 29 era la entrega, pero qué sé yo, no sé. Qué sé yo. Yo esperaba hoy tener novedades. Ok. Ya está conectado el amigo Ayrton. Vamos a ir a esta parte. Ahí estamos. Ya estamos en el Discord. Vamos a entrar en el Discord del channel. Ya está el amigo Edgar esperando. Bueno, Edgar, cuando usted disponga, mi amigo.
Todo bien, compañero, por suerte, todo en orden. ¿Vos cómo andás? Opa, estás viendo que el rendimiento de tu equipo va en pleno descenso. Viéndolo por ese lado, es entendible. Pero bueno, también hubo incorporaciones de equipos bastante fuertes. Pero bueno, también me llama la atención ver el descenso en la tabla individual del Edgar. ¿Qué tenés que decir en base a eso? Porque ahí ya es el rendimiento tuyo. También es válido, sí, sí. Bueno, ya sabes el mecanismo. Che, ¿por qué sale tan...? Espera, a ver. Como que está media torcideli la pantalluski. ¿Por qué sucede eso? Ah, porque Cepito la tiene que acomodar. Ahora sí. Bueno, ya sabes el mecanismo de la sprint. Por ahí en algún momento te interrumpo para comentarte lo que estén diciendo en el chat. Pero bueno. Oh, Cas. Sí, sí. Te tenía muteado. Siempre me pasa lo mismo. Sorry. ¿A poco? O sea, primera vez que, que se me escucha. Vamos a tener que retroceder entonces todo lo que habíamos dicho. Pero bueno, pues aquí vamos a ir sin boost. Vamos a ver qué pasa, qué sucede. Opa, estás aceptando el desafío que tiró Antrax. Pues Bien, sí, ahora sí que vamos a ver bien, qué bien. qué puede suceder. O sea, vas a jugar modo Evo. Así es, vamos a jugar en modo eco. Opa, Pablito, tu compañero de equipo dice, vamos Edgar, tire magia. Comentario positivo. Ah, sí, dije sin boost, se me olvidó. La costumbre. ¿Quién es Evil Cookie 1212? ¿Lo conoces? Es el mismo Aldaxa. ¿Cuántas cuentas tiene? No, si yo te dijera, Cepito, no, hombre. No. Él se Bueno, puede armar un equipo solo y con hasta con una filial. a la mierda. Dice, Edgar es malísimo, se parece a Stroll y se pito papá Lorenz. A la mierda. Después aparece el comentario positivo de tu discípulo, el destronador de Antrax, Gabriel León, que dice con todo Edgardo y te pone un corazoncito. ¿Era necesario el corazón, Gaby? Creo que no. Está bien, vamos a dejar que tire ahí amorcito, Cepo. Bueno, si no te molesta mi compañero, perfecto. A mí no me incomoda para nada, pa. Cada uno come la carne que quiere. Es correcto, es correcto. Lo que sí me está llamando la atención, y está totalmente prohibidísimo, es que estés jugando con esa livery. Pero bueno, te la voy a dejar pasar. Ok, ok. Pues ahí vamos, Russell primero y Hamilton sexto. Pues vamos a ver, no tuvo una muy buena salida Hamilton. Se trabó ahí al inicio, y como hemos dicho, si se te traban en el inicio, está para... es la muerte esto. ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Un stream Y de yo quiero... dos paradas acá en Singapur? Sí, correcto. Ah, Es la mira. más rápida, Bien. es la estrategia más rápida. Sobre todo que Singapur es una pista que desgasta mucho los neumáticos. Claro. Entonces ahí lo mejor es tener un muy buen inicio de carrera y, y pues bueno, o sea, hacer dos paradas para no tener que alargar mucho el sprint. Bien pensado, sí.
sea que de tu punto de vista, hacer una sola parada con neumáticos duros no es muy rentable acá en Singapur. No, Bueno, y pues bueno, ya nos pusimos 1-2. Vamos a ver, hay que generar el gap ahorita para que los dos pilotos no se vayan a estorbar. sobre todo acá en Singapur que cuesta separarse. Exactamente. Pero bueno, vamos a ver si el Antrax accede. Lo vi ahí muy entrón y todo, y vamos a ver si hago los 47 perfectos en boost. Se regresa al equipo de Sporazón. Veremos. La verdad que no se pronunció a tu desafío, no dijo nada todavía. Sí está diciendo que estás tirando puras excusas. No sé por qué. Él sabrá. Pues ahora sí que no sé, se pitó. Pero bueno, Russell ya salió en primero y Hamilton va a salir en tercero. Y Russell, que tenemos por delante, tiene que detenerse, así que ya tenemos el primer 1-2 seguro. Bien. Opa. ¿Qué le pasó al amigo Gaby León? Se tiró para atrás, dice, el poder del dinero. Vamos a ponernos de acuerdo, Gaby. ¿Es amor o odio, pa? Nos falta que Gaby aquí nos acompañe en un directo. No sé si le dará nafta. No lo quiero desafiar ni nada por el estilo, pero no sé. No sé si se anime. Es muy fácil escribir tiqui 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 tiqui, pero hay que dar la carita como el amigo Edgar, ¿eh? Ah, es con cariño, dice Gaby. Bueno. Maxi 14 decidiste, pa. Vamos Edgar, acelera Edgar y ahora le decís qué poder tienen las tarjetas, ponete de acuerdo, pa. Pues sí, ahora sí que no puedo decir que no ante una realidad. O sea, ahora sí que tenerlos ya en nivel 6 y 7, pues sí ayuda bastante. Claro que sí. Opa, está el amigo Antrak, me está tirando hate. Cuando estoy yo, Gabriel queda entre la espada y la pared. Su amor se divide entre dos. Opa, se está poniendo turbia la cosa en el chat, ¿eh? Pues posiblemente sea esa una de las razones por las cuales el Antrax se salió del equipo. No soportaba verlo juntos ustedes dos. Pues no lo quería decir, pero pues él mismo ya dejó ahí las pistas. Sí, es verdad. Ya ayer algo también en su directo, algo dejó entrever. No, está filoso el amigo Maxi 14. Corre las tarjetas, dice. Opa, Visa y Mastercard, Maxi. Puede ser, ¿eh? ¿Cómo anda Jesús? ¿Todo bien, amigo? Acá, mirando la sprint de la bestia del Edgar. La está rompiendo, pa. 1-2 sin potenciadores. Ay, linda carrera, Edgar, dice Maxi 14. Ponete de Gracias, acuerdo, pa. gracias. Vamos a ver, nos tocó Shakir. Vamos a ver. Según el amigo Maxi 14 dice que usas la Visa Red Bull. ¿Puede ser? No la conozco esa tarjeta. Puro Mastercard. Opa, el amigo Gaby le tira mensajitos al Antrax. Te extraño, amigo. Regresa aunque siempre me acepta en el legio, ¿no? Si Andaxa se va contigo, yo lo sigo. Opa, ¿qué significa esto? No importa, al final van a terminar ¿Dónde a donde empezaron? más los aman. Sí, sí. Así es, no pasa nada. Bueno, A los hechos me remito. eh, ahí el amigo Cookie Moon, que debe ser Aldaxa. Edgar es más malo que Stroll. Mazepin quizás, ponele, para acompañar tu comentario. Ok, bueno, aquí en esta pista, pues como no tenemos potenciadores, aquí sí vamos a tener que gestionar energía. Opa, Entonces, aquí sí vamos a estar haciendo como un ciclo. En las dos rectas principales vamos a gestionar toda la energía y en las curvas, ahora sí nos vamos a ir a full. bueno, buena estrategia para cuando no usamos potenciadores.
Edgardo de los míos, sin refuerzos como tiene que ser, dice el amigo Juan Luis Guerra. Puede ser, sí, sí. Igual está jugando porque lo desafió el amigo Antrax a que lo haga sin potenciadores, porque si no le pone potitos, sabelo. Así es. Así es. Bueno, saludos al 440. Después nuevamente Ahí nos debe por allá el amigo ahí nos debe Cookie, por allá una rolita. el amigo Cookie Ajá. Moon te salta la yugular, dice Edgar tiene frío. Pues no sé por qué diga que tengo frío. La verdad, no sé si se referirá a frío, miedo. No quedó muy claro lo de Cookie Moon. Ah, Ah, de no. por sí es medio tóxico. Hasta tu compañero de equipo te está tirando hate, Edgar. Nos vamos a cambiar el nombre a Legionarios de la Visa. Mamadera. Uy, se la pegó Max. En la pera se la dio. Así es. Y esto, vamos a ver, me puede complicar un Complica poco las las B. cosas. Sí. Sí, porque aquí sí tengo que entrar. Sí, sí. Bueno, Aquí sí tengo que entrar. dale Gaby. Nos vemos más tarde, pa. O sea que ya no va a jugar la stream el amigo Gaby. No le dio el cuero, pa. Vamos a ver. Creo que el Hamilton no tiene caso que lo meta. A lo mejor va a depender un poco de cuánto caucho le queda al momento de dar la vuelta. El Russell sí tiene que entrar porque si no me voy a quedar sin neumático. La gran cepito, pa. Que no te dé vergüenza. Ok, Hamilton sí me va a aguantar una vuelta. Y aquí la ventaja va a ser que Hamilton va a ir con neumático blando. Eh. Y pues a tener que recuperarle aquí con el Russell. Se complica la sprint. Se complica el 1-2, Vamos a ver qué se puede hacer. Me parece que el amigo Antrax se va a quedar en su equipo nomás. Opa, aunque viene pasando un muñeco como loco ese Russell, Está temblando el amigo Antrax, Vamos a ver, ya estamos 3-2. Y Hamilton está por delante con neumático duro. Así que Blando. podemos gestionar para... Digo, con... no, el primer lugar, Ah, Hamilton, oca, oca. líder. Ah, Entonces quiere decir que lo ya lo lo tenés vamos a ahí. rebasar acá. Nos vamos con toda la energía acá y aquí, para irlo rebasando. Y con el Russell, que lo tengo el 89, quiere decir que puedo dar casi 2 vueltas completas a full energía. Pues ya estuvo, Cevito. ¿Sí? Va a Sí, sí, estar sí. otro 1-2. Empieza a transpirar de nuevo Antrax. Totalmente, pa. Veo el terror en la carita de Antrax, pa. Opa, el amigo Aldaxa está desafiando a Gaby León. Dale una sprint, enséñale al Edgar, dice. Me gustaría ver eso, Aldaxa, me gustaría. I like. Mejor, pero mejor que el Aldaxa sea el que se presente. También, como líder de la Cepa Cup Racing 2, podría tirar un poco de magia en la pista, Que demuestre que no utiliza rebotitos por allá. ¿Entiende español o solo inglés? No, él solo habla chichimeca. Chichimeca. Habla español perfectamente y habla inglés. Ah, Así que bien. Sí, él vive sí. en Chicago. Ah, mira. Entonces es verdad eso que circula, que tiene todos los dólares a disposición. Sí, la verdad es que sí. Mirá vos, Bueno, tranquilo el 1-2, a pesar de la estrellada del amigo Max, se sacó adelante el 1-2. Se ha logrado, hemos Sí, tenido sí. suerte.
Elite Alpha. Pues vamos a ver cómo nos va. Veamos, veamos. Elite Alpha, a ver. A ver ese duelo. Bien, te están tocando casi todos los circuitos. Faltaría México en la última y cantamos bingo. Sí, estuviera genial. Nada más quiero ver que no sea jugador real. Opa, ¿qué pasa? ¿Empezás a transpirar? ¿Mm? Ah, no, no, es bot. No, jugador real es difícil ganarle sin. Ahora sí que sin juguitos. No es que no se pueda, pero sí es un poco difícil. O sea, por lo que deberíamos hacer a lo mejor es, igual los sábados, agarrar un grupo de jugadores que transmitan sus carreras de evento. A ver qué tal. Vamos a despegar al Hamilton. El Russell va en cuarto lugar. Pero aquí en la recta recuperamos. Sí, sí. Sin problemas. Y vamos generando el gap. Sí, sí. Estás jugando sin potenciadores, Backbox. A ver, a ver, a ver. Listo. Tenemos el 1-2. El 1-2 En ya. teoría, ya, Antrax, prepara tus maletas de una vez. Vamos a ver si cumple. Vamos a ver. El amigo Edgar aceptó el desafío, está jugando sin potenciadores. Veremos si el amigo Antrax cumple. Es más, me parece que hasta salió del chat. Fea, feo, Así feo. es. Lo más seguro. Habrá dicho, voy a buscar unos cigarros a la tienda. Sí, eso dijo mi papá hace un montón de años, nunca vino. Bueno, Oye, Cepito, pues por lo que veo, ustedes ahí en su equipo ya se están así, súper reforzando. sí, sí, no te voy a decir que no, pa. Sí, sí, estamos. Creo que humildemente la Cepo Cup Racing ha revelado ciertos valores que estaban escondidos. Y bueno, hemos hecho un golpe de mercado y hemos conseguido a tu compañero de equipo, a Pablo, y al amigo Max14. Se nos escapó el compañero Alan por poco, que lo sopló la gente presidida por mi amigo Jaime de Elite España LT. Pero todavía nos queda una carta bajo la manga, a ver si la podemos cerrar en el día de la fecha, que va a ser interesante. Pero bueno, de a poquito, de a poquito. Ahora cuando veamos el tema del ranking de clubes vamos a ver, creo que vamos mejorando. Despacito, paso a paso, sin apurarnos, haciendo las cosas bien. Así que, bueno, ahí vamos. Pues excelente, excelente. Digo, esa es la manera como los clubs se van haciendo cada vez más grandes, ¿no? Sí, sí. Y tienen ahí dos equipos muy fuertes con cuáles medirse. O sea, tienen ahí a Nitro y tienen a Brasil 399, Sí, sí. que son dos clubs que pertenecen al top 5 mundial. Sí.
Y nosotros en este momento estamos en la posición número 4. Así que no está nada mal, nada mal. Sí, En, correcto, en la, correcto. en la posición número 4 de la liga esta sudamericana en la que estamos, ¿no? Sí, así es, así es. Le puedes pedir a Cepito que ponga la música del Nirvana. La verdad me gustaría, querido Aldaxa, pero bueno, por un tema de copyright y para que no me patee el video de YouTube, no puedo. O si no, encantado. Opa, revivió el amigo Antrax. Vine a pispear a ver si... ¿Cómo te está yendo? Ya creo que se habrá ido a buscar una valija y ir a preparando un cambio de ropa para la mudanza, ¿no? Pues yo espero que sí, yo sé que es un hombre de palabra. Esperemos, esperemos. Yo también espero que cumpla. 1-2. Muy bien Hamilton, muy bien Russell. Ah, no, corrijo. Estamos en el quinto puesto en la liga sudamericana en la que participamos. Tampoco está mal. Ah, ok. Bueno, vamos a la última porque esto ya está finiquitado. Vamos por el último 1-2. Anda preparándote, Ojalá. Antrax. Anda preparándote. O sea, me tocó un ruso y ese tiene cara de malo. Oye, México, ahí está. Mamadera. Gran Slam. ¿Eh? Las cuatro pistas. Sí, sí. Hasta el momento en las sprint del canal, primera vez que sucede. Ah, sí, pero es imposible. Es la costumbre. Vamos a ver cómo nos va, porque México, si no tienes una buena salida, mueres. Es igual que Singapur. Sí, sí. No, y Russell se quedó ahí atrapado. Híjole, esta sí se nos va a complicar, ¿eh? Porque además voy a dos paradas. Opa. Horrible salida, horrible, horrible, horrible. Me parece que el amigo Antrax tiene mucho que ver en esto. Debe estar haciendo cuernitos. Sí, lo más seguro debe tener su muñeco vudú ahí puesto. Su santa muerte, como buen residente ahí de Tepito. Opa, ojo que es el... ¿Cómo se dice? Eh... Ay, no, ¿cómo es el capo del cuartel de Tepito? Pa, ojo. Lo veo flojo el equipo de Edgar en esta carrera. Creo que el mal comienzo te está pasando factura. Sí, es correcto. Y como voy a estrategia de dos paradas, eso me va a complicar toda la vida. ¿Y el Copa qué va a hacer? Tiene Voy a- medio y el otro... Ah, también va a dos paradas. O a una. Con Hamilton por lo menos. Sí, vamos a ver. No, pues como es bot, él va a ir a su Russell, lo más seguro va a poner neumático duro. Claro. Pero con el otro no le va a dar para poner el duro. O sí, con Russell. No, Por eso, con ese va a ser dos paradas. vamos a ver que el Russell. No, hizo neumático blando, va igual va a dos paradas. Ah, mira. Vamos a ver, aquí hay que gestionar en esta parte y tratar de acercarnos lo más posible. Y la pista donde menos pensé que se me fuera a complicar la vida, se me complicó. Mira. No, el Hamilton está muertísimo. Pues ahora sí que a ver, vamos a intentar algo diferente.
Vamos a ver si podemos hacer un undercut. Opa. No, 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 no. Se complicó la cosa. Sí, híjole, yo creo que no voy a llegar ni siquiera a podio. Vamos a ver. Sí, muy mala salida de los dos pilotos, muy mala salida. Sí, sí. Y el undercut no funcionó. Sí, porque ese Hamilton no creo que lo vaya yo a poder alcanzar. Pues se salvó el Antrax, Pepito. Ahora sí que, ¿qué te digo? La verdad que sí, pa. Era tu oportunidad, Así es. pero Ni bueno, modos. no se Ahora dio, sí que ni modos. No se dio, ni lamentablemente. modos. ¿Pero te alcanza para cerrar la caja sprint o ni eso? Creo que sí. A ver. Sí, Sí, alcanzó. primero. Primer lugar tranquilo. A ver qué nos trae esta caja sprint. Ah, pues qué clase de broma Dios es esa. mío. Ay, Dios. Supernova, me quiero morir. Ah, pues ni modos. Opa, el amigo Call My Dead dice: Al Daxa, go sleep, bro. Anda a dormir. Debe estar jugando. Debe estar jugando duro. No sé hablar el inglés muy fluido, pero algunas cositas se entiende ese pito pa. Correcto. Pues ni modos, no se pudo. Mala, muy mala en México. No siempre se va a poder el 1-2. O sea que tu patria te falló. Ni modos, así es. Bueno, ¿querés comentar algo del ranking de clubes? Antes de Sí, pasar correcto. a la próxima sprint. Me voy a pasar. Me voy a conectar en otro dispositivo para poder pasar al ranking de clubs. Bueno, perfecto. Ahorita nos vemos. Por eso. Bueno, mientras el amigo Edgar prepara lo del ranking de clubes, ¿quién será el próximo? ¿Al Daxa tal vez? ¿El amigo Call My Daddy? ¿Algún otro voluntario como el amigo Boxbox? Me gustaría Boxbox, que participe en una sprint. Ojo, pero bueno, lo dejo ahí a su criterio, muchachos.
Listo, Cepito, ¿me escuchas? Sí, sí, se te escucha. Perfecto. Pues ya tenemos el ranking. Espera, a ver. No se está viendo nada todavía. ¿No? A ver, permítame. Déjame, según yo había compartido. Ahí está. Ahora sí. A ver qué tenemos acá. Bueno, primero. Ok, pues bueno, Cepito, tenemos aquí el ranking como Sí, tal. perfecto. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos del ranking? Pues bueno, como en todas las semanas, se comparte del 1 al 100. Solo como un dato, normalmente esta semana llegamos hasta 162 equipos para Opa, poder formar el ranking de los primeros 100. ok. Pues bueno, tenemos a Legion Invicta en primer lugar. Sin embargo, el gap cada vez se está haciendo menos. Ellos curiosamente puntuaron 1.81 la, la primera semana y 1.81 la segunda semana. Espera. Perdón, perdón. Ahí estamos. Ahora sí. Vamos a achicar un poquito la camaruri ahí, así se ve. Y no estorba. Vamos a sacar el chat. Ahí está. Ok, Continúe, amigo. ok, como comentaba, teníamos a Legion Invicta en primer lugar. Sí, sí, el equipo Voy a de hacer un nuestro, poquito de zoom para, el equipo de nuestro amigo para que Call vean My mejor. Daddy. Correcto, correcto. Bien, pero se va cortando, como decías antes, la distancia con tu equipo, Black Sails. Así es. Tenemos a los Black Sails, 3.46. Ahí vamos en la lucha. El Lead Alpha en tercer lugar, que el Lead Alpha fue el equipo que más puntuó en esta exhibición. Opa. Y hace, creo Hicieron que 190 el puntos. primer, el Un primer, 1.9, perdón. el primer ranking que transmitimos estaban ellos primero. Sí, correcto. Pero se mantiene Están en ahí, su en el periodo top de 3. ciclado. Sí, sí. Están en su periodo de ciclado y esta semana tuvieron jugadores que fueron directo para campeón. Ah, Ahí mira. cuentan por allá ahora sí que las malas lenguas que andan haciendo algunas alianzas, ¿no? Con otros clubs para poder hacer con más jugadores más ciclados, Ah, mira. queriendo, queriendo revivir al Elite Alliance. Opa. Ok, tenemos en cuarto lugar a nuestros amigos los brasileños, Sí, sí, los conocidos. Brasil 3699. correcto, y comparten liga con ustedes, Epito. Tal cual, sí, Y, sí. y debajo de ellos, muy pegaditos, el Nitro. Otro que está en Yo esta siempre me he misma. preguntado, Sí, ¿qué pasaría si los brasileños dejan un poquito atrás su orgullo sí. y se unieran todos en un solo equipo? Lo que sería eso, ¿no? Sí, no, Uf, sería una monstruosidad ese equipo. tremendo, tremendo, tremendo. Ok, Y mira, en sexto lugar tenemos, dime. en la liga en la que yo estoy, el primero es Brasil 399, segundo sigue Opaita Insano, que es brasilero, y después Ujú, viene Escuadrado F1, tres equipos brasileros. sí, correcto. Así que como vos decías, si se unieran, si se fusionaran varios equipos brasileros, mamita querida, Aquí los tienes. ahí está, mira, cuarto Iopata Insano, posición 23, ahí está, Escuadrado 24, opa, ¿por qué 27, Colapinto 30? Sí, sí, esta es nuestra liga, sí, sí, tal cual. Correcto. No, Acuérdate que este ranking es el global, no es claro, el ranking sí, 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 de la liga en específico. perfecto.
tenemos aquí al Dodge DRS, que es uno de los equipos implicados en una posible alianza con el Lead Alpha. Opa. Yo honestamente no creo que vaya a funcionar muy bien. No sé qué tan dispuesto esté Dodge DRS a ceder su sexto lugar. No lo ves muy viable entonces. No, porque realmente aquí lo que sucede es muchas veces, y por lo cual hay veces las alianzas no funcionan a largo plazo, es que generalmente el club grande se come al club que sea más pequeño, ¿no? Ajá. En este caso, Elite Alpha, ¿no? Sí es, así es. Pero, pues, digamos, Dodge DRS, pues es un equipo top 10 mundial, o sea, ahora sí que tampoco creo que ellos vayan a querer buscar algo por ahí. Claro. Sí, sí. Se entiende, se entiende. Tenemos después al PL Super Team, que Opa. ellos son, no recuerdo si son 4 o 5 clubs, pero es un equipo bastante fuerte. Sí, sí. Tenemos aquí a nuestros buenos amigos de los autos locos que pues han estado subiendo. Ellos sí me han sorprendido. No sé Sí, si por sí. allá hubieron jugadores que se movieron de Elite España para autos locos, o simplemente a lo mejor es un momento en el cual autos locos, digamos, de que habían estado jugando en Junior, en rival, contendiente, y de repente entran a campeón y logran hacer muy buenos puntos en grupos a modo. Mira. Igual podría ser. Sí, sí. Esto lo veremos a lo largo de a lo mejor la próxima exhibición o en 2 exhibiciones. Veremos qué tan constantes son. A ver. Sí, sí, tal cual. De ahí tenemos al Helen Motors, otros europeos que igual me han sorprendido bastante. Ellos no figuraban en el top 10 y sin embargo Se metieron. ahí están. Sí, ¿no? Y también tenemos al Clash Kings, que es otra sorpresa, Ujú, sí, es verdad. Puesto 10, mira. otra Adentro enorme del top. sorpresa. ¿Eh? Así es. Tenemos al Illo Fidelis, que aquí, como habíamos dicho en algún momento, ¿no? O sea, yo creo que aquí habría que ver cómo van con los Lillo Invicta. Ujú. Igual mantienen el puesto de la semana pasada. 11. Ok, sí. De ahí tenemos al amigo Preco con BRT. Subió un par de lugares Preco, ¿no? Sí, correcto. Décimo segundo, bien. De ahí tenemos a los italianos, Bien. al Phoenix, al Rocky Race, al Sotiris, al Elite Portugal, a los Elite España, que me sorprende un poco los Elite España en esa posición, igual y están ciclando. No es Igual, una posición normal en la que ellos estén. De comparado ahí a la tenemos a semana, los... comparado a la semana pasada, subieron un escalón. Sí, correcto. Sí, sí. Tenemos a los Black Shadows. Mirá. Tenemos aquí a los buenos amigos de los Blue Flags, equipo de antaño. Eh, Tenemos a Black Phantom, que Black Phantom es equipo hermano de Black Shadows. claro. Y Digo, tenemos. ahí habría que hablar con el líder de él, porque no sé qué tanto, qué acuerdos tengan, ¿no? En el sentido de decir, oye, ¿qué prefieres? ¿Mantener 2 equipos en el top 20 o pones a tu equipo principal en el top 10? Claro. Ah, Sí, sí. sería interesante conocer su punto de vista, ¿no? Estaría bueno, sí, sí. Así es. Y de ahí pues ya nos llegamos a los rusos, Mirá. a la misión 14 que es otro equipo ahí de España, Sí, y a sí. los All Stars. ¿Sí? Y Bueno. pues bueno, básicamente este es el top 100 del mundo con los principales 20 equipos, ¿no? A ver, querido Edgar, mostrame mi equipo, pa. A ver cómo venimos. Malvinas, Malvinas, 30 y pico estaba. vamos a buscarlos. Ahí Aquí estamos. están, lugar 27, Como lugar 27. ¿no? A ver. Ah, no, qué tonto. A ver, permíteme, se me movió acá. Ahí está acá. Ah, ahora sí. Malvinas, vamos a ver, Malvinas. Ahí Aquí está, estamos. 38. Perdón. Humilde, humilde 38. No está mal. La semana pasada estábamos 40. Bien. Aparte adelante de equipos como Gasly 10.
que son jugadores esos, detrás de Sí, Tugas. No está mal, no está mal. Obviamente se va a tratar de mejorarlo, pero bastante bien te diré. Te hago una consulta. Ese dime. México Elite F1, ¿vos conoces a alguien de ese equipo? Sí, conozco varios. Mira, siempre me llama la atención porque bueno, me toca jugar con varios de ese equipo, como el de abajo, el 70% win rate. O sea, básicamente Ok. conozco varios nombres, pero no, nunca me entré a fijar a ver quién es el capitán de ese México Elite F1. Tendría que indagar un poquitito más. El presidente es el Lewis. No escuché nombrar nunca. El presidente es el Lewis. El Magic, el que estuvo en la entrevista el jueves pasado, él perteneció a ese equipo. El buen amigo el Daxa también era de los líderes de ese equipo. Ah, mira. Sí, O un sea que equipo ahí 100% nacionalista, o sea, 100% mexicano. Ah, él quiere solamente un equipo de puros mexicanos. Sí, correcto. Mira vos, eh. Pero por lo que veo, el amigo Aldaxa cambia de equipo como de calzón. Ah, sí, él es como la ardilla. No, no, terrible. Y bueno, si le funciona, pa. ¿Qué le vamos a hacer? Así es, así es. Pero bien, No, la verdad, el Aldaxa, ya fuera de relajo y de todo, o sea, es un tremendo jugador, un líder innato, o sea, la verdad es de que le sabe muchísimo al juego, le sabe muchísimo al juego, conoce muchísima gente, es un jugador a nivel mundial muy conocido, o sea, no, bien. no, es todo un personaje, es todo un personaje y la verdad es una muy buena persona. Sí, sí, sí. La verdad que es un gusto que comparta su tiempo acá con nosotros. Bastante bien. Pero bueno, Así es, estas son las novedades. Se sigue manteniendo el mismo puntero, que es Legio Invicta. Se va cortando la brecha con Black Sails. Y bueno, después los demás la vienen remando desde abajo, subiendo, bajando. Pero creo que en los primeros 30 lugares no hay muchos cambios drásticos que digamos. O sí, mi amigo Edgar. No, la verdad es que se mantuvieron bastante estables. Ahora sí que se, se mantuvieron allá. A ver, déjame, te voy a compartir otra tabla que es donde se puede mostrar de manera más gráfica. Ah, mira. Ahí tenemos Autos Locos subió 2 lugares. El Dutch DRS bajó uno. GL Motor Así subió es. un lugarcito. PL Super Team bajó 2 lugares. Elite España subió 8 posiciones. Tremendo. Black Shadow también subió bastante bien. 8 lugares. El equipo por el que preguntaba el otro día el amigo Evo, el Phoenix de F1, subió 2 lugares. Hasta ahora el máximo descenso que veo es el de Clash King. ¿Ese es el del youtuber? No, No. Ah, no, no. 4 lugarcitos. A ver. Opa. Mirá McLaren Senna. 14 posiciones subió. Legio Fidel bajó 7. Y después Ferrari Legend subió 15 lugares. Mirá vos, Opa, ahí tenemos un 19. White Knight de Asia, 19 lugarcitos. Y Home F1, el servidor europeo, 13 posiciones bajó. Mirá vos, Elite México subió 7. 70 Wind Ray subió 9. Legio Magnus, que debe ser lo mismo, un equipo filial del Invicta y del Fidelis, ¿verdad? Subió 6 Sí, lugares. correcto. Bien, esta partecita está buena mostrarla, para ver el progreso, el avance de algunos equipos y el retroceso de otros. Pero me sorprende mucho lo de White Knight, del servidor asiático. Incluso el otro equipo No, de Asia, ellos, el F1 Natix RT, también subió 6 lugares. Bien. sí, o sea, los Caballeros Blancos son el equipo top de Asia. A mí me había sorprendido que se hubieran ido tan abajo la semana pasada.
Sí, sí, tal cual. Ahí el amigo Aldaxa dice, no me mezcles con Lewis, por favor, no soy mexicano. Se ofendió parece. Correcto. Pero bueno, Pues bueno, Cepito, esto es lo que es el ranking y pues ahora sí que pues, disculpándome por no poderme presentar el jueves, ahora sí que por temas de trabajo voy a andar un poco desconectado, sí, sí, pero pues acá seguimos. tal cual. Bueno, va a ser una pena no tenerte el jueves en la mesa, pero bueno, primero, como decís siempre, primero lo que deja y después lo que apendeja. Así que bueno, si son temas laborales, hay que atenderlos, no queda otra, porque es lo que da de comer y me parece perfecto. Así es, así es. Pues Epo, yo me paso a retirar Perfecto, porque pues la vida laboral te me están, habla. te están convocando. Bueno, perfecto, mi amigo. Así es. Excelente, como siempre, tu reporte del ranking de clubes. Excelente la sprint. No te alcanzó para completar el desafío que le hiciste a Antrax. Pero bueno, estuviste cerca, lo diste todo, pa. Y sin potenciadores, que es lo importante. Cumpliste tu palabra. Correcto, Cepito. Muchísimas gracias. No, por favor, el agradecido soy yo, como siempre. Así que nos estamos viendo en el próximo jueves, tal vez. Claro que sí. Listo, mi amigo. Un abrazo, Edgar. Que andes bien. Hasta luego. Saludos a todos. Ujú. Bueno, ahí pasaba nuestro amigo Edgar con toda la info del ranking de clubes. Terrible, preciso como cirujano. Interesante, interesante algunas cositas que nos compartió, ¿eh? Pero bueno, ¿eh? ¿Cómo no se ve nada? Jodeme. No sé si están así, Jesús, ¿eh? No sé si están así, pa. Pero todo puede ser. ¿Cómo andás, mi querido? Sí, como siempre el amigo Edgar viene con la precisa, papu. Y es bastante útil esa información para saber dónde uno está parado como club. Si va mejorando, si no va mejorando. Creo que es interesante. Así que bueno, nos queda tiempito para una sprint más. No sé quién se anima. Tal vez el amigo Emi. Vuelvo a insistir con el amigo Aldaxa. Tal vez Box. ¿Qué pasó, Emi querido? Te leo atentamente. Soy todo ojos. Qué hijo de puta. Opa, mira, recién acaba de pasar el equipo de la Visa Cash jugando. Aunque otros dicen que es la Visa Red Bull. Pero reciencito terminó su sprint. Sólida, firme. Flaqueó en la última carrera. Pero bueno, anduvo muy bien. Está trabajando el Emi. Y bueno, a veces toca chambear, pa. Nos queda lugar para una sprint más. ¿Quién se anima, muchachos? ¿Quién es el voluntario? O ya damos por finalizado este directo. Así, cortito. Vamos, anímense. Muéstrense al mundo. Eso es verdad, Juliani. Sí, sí. No queda otra que tirarse a la chamba, pa. A recaudar. Después, bueno, cada uno lo gastará en lo que crea más conveniente. Pero ese ya es otro tema. Pero bueno, ¿quién se anima, muchachos? A la última sprint de este direct. Valhalia. Mira, al Daxa, muy bien.
Ah, entiendo, viene Capibara. Creo que varios vamos a estar en esa, Emi. A dejarlo todo full, full, full. Esperemos que para el 2026 el juego presente una mejora considerable. Pero bueno, eso ya es otro cantar. Sinceramente, es otra historia. Veremos, a ver. Bueno, ¿qué tal la sprint del amigo del Daxa? Lo está pidiendo el chat. A ver, a ver. Olvídate, pa. Tiene que pagar el resumen de la Red Bull Visa o Mastercard Red Bull, como vos quieras. Yo creo que con el modo sala varios estaríamos contentos, pa. Pero bueno, por el momento es lo que tenemos. Bueno, vamos a ver, a ver. A ver qué contesta el amigo del Daxa. El amigo Cookie Boom. El hombre de las 1000 identidades. Mientras se suscriba con todas las cuentas a mi canal, me sirve. Veamos, a ver. Estás en la oficina. Perfecto. Válido. Sí, sí, sí. Primero el trabajo. No queda de otra. Hay que pagar el resumen de tarjeta, así que es importantísimo la chamba. Puede ser, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Te tomo la palabra, Aldaxa. Jueves o viernes. No va a haber sprint, pero un par de carrerulis para ver tu potencial no vendrían nada mal. También, Jesús. Ideas hay un montón. De ahí a que se pongan en práctica, hay un trecho muy largo, mi amigo. Pero bueno, veremos. Veremos a ver qué pasa. ¿Quién te dice? Y Hatch nos sorprende. No espero para el 2026, espero un poquito, mucho, mucho, mucho antes. Pero bueno. Todo puede ser. Así que bueno. No tenemos voluntario para el sprint, qué feo. Me están tirando el canal abajo, muchachos. Y esto ya empieza a joder. Ahí se puso. Con que pusieran sorteo puro para el reparto de grupos de GP, ya sobraba para hacer súper atractivo el juego. Sí, es verdad, Julianis. Pero bueno, no sabemos qué mentalidad tienen. ¿Qué mentalidad tiene esta gente? ¿Qué es lo que piensa hacer? ¿Qué sé yo? No, desconocemos su modus operandi. Hacia dónde apuntan. O qué es lo que realmente quieren hacer con el juego. Pero bueno. Mientras tanto, jugaremos como se pueda. El tiempo que se pueda. Bueno. Vamos a tirar una sprint ya comenzada. Mientras aparece nuestro próximo voluntario. Ahí en el margen derecho están las posiciones de la Cepo Cup Racing, tanto de equipos como de pilotos. Interesante. Oh, Singapur, la pucha.
¿Cómo andás, Víctor, querido? ¿Todo bien, mi amigo? Qué bueno verte, compañero. ¿Cómo anda, Karina? ¿Bien? Mira, si es por pagarle a alguien, quédate tranquilo que no le pago a nadie. Porque no tengo ni para mí. Voy a andar repartiendo para otros. Por el momento estamos imposibilitados de hacer un desprendimiento monetario. ¿Quién te dice el día de mañana, pa, esto explote y sea otra la canción? Por el momento estamos más vacíos que la Argentina, pa. Lamentablemente es así. Opa, ahí apareció el amigo Erwin. ¿Cómo va, Erwin, querido? Buen provecho, Víctor. Espero que haya estado sabrosa esa comidita, pa. Querido Antrax, bueno, gracias por pasarte. Estuviste ahí a punto de cambiar de equipo. Pero bueno, sabíamos que al Edgar no le iba a dar el combustible, pa. Así que zafaste. Igual ya lo sabías, por eso aceptaste el desafío. Muy inteligente, Antrax, ¿Cómo va el Erwin? Otro que está en la chambación. Almorzando, todos almorzando. Sí, sí, ya me dio hambre, pa. Tanta gente comiendo. Saludos, Antrax. Nos estamos viendo en cualquier momento, mi amigo. Gracias por la buena onda de siempre. Sí, sí, Víctor. Esto se puso heavy. De una forma. Pero bueno. Por un momento. El chat parecía Vietnam. Así que date una idea. Lo que fue eso. Sí, es verdad, Erwin. Sí, 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 sí. Creo que debería destinar mis recursos para algo más saludable. Vamos a empezar a tratar de evitar la Monster, pa. Sí, sí, no me hace bien. Puf, no sabés lo que era, Víctor querido. Granadas por todos lados, pa. De un lado para el otro, no, una locura. Sí, sí, Víctor, se mantiene. Hubo solamente un ascenso del Il Predestinato, que está ocupando el tercer lugar. Legionarios del DRS se viene a pique de una forma. Y apareció ahí el Virus Team, como para amonestar un poquitito, para decir presente. Ahora los que vienen medio flojos son lo del Disaster Racing. Están como apagados. Me parece que en esta edición el amigo Alan te soltó la mano, Víctor. Estás cargando con toda la responsabilidad del equipo. ¿Y eso qué fue? ¿What? ¡Qué grande capibara, pa! Gracias por ese cafecito. ¡Qué crack! Se agradece, mi amigo. La verdad, tu colaboración de buena fe. O sea, me sorprende porque nunca me pasó en el directo, pa. Que me compren un cafecito. Sí, ya lo había hecho el amigo Víctor. En 2 oportunidades. Gracias, Víctor. Pero bueno. Sigo sumando. Para ver si en algún momento
podemos regalar, no sé, algún pit pass, algo. Todo en base a las colaboraciones que se reciban. Todo suma. Sí, eso es verdad también, Víctor, ¿eh? Está en un nivel tremendo. Bueno, no alcanzó, pero sumamos bastante bien. No, yo creo que van a levantar, Víctor. Van a levantar la puntería, ¿eh? No, no, tampoco se echen a menos, ¿eh? Vamos, capibara querido. Sí, el Edgar va cuesta abajo, pa. Tanto en equipos como de manera individual. Me parece que los depredadores que ingresaron son muchos para él. Sí, 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 son muchos. No sé si puede soportar semejante presión el amigo Edgar, ¿eh? Es verdad, Víctor, ¿eh? No lo había visto por ese lado. Sí, sí. Bueno, eso es otra cosa aparte, amigo Víctor. Cada uno se quiere a su manera. Y de la forma que quiera. Es así. Bueno, acá tenemos que sumar bastante, en Bahrein. Muy bien el capibara ahí con ese cafecito. Crack. Pensé que había tocado algo porque sonó, hizo el ruidito ese y no me acordaba que estaba configurado con ese sound. A ver qué talco acá. ¿A dónde vas a jugar el evento mañana, Víctor? ¿Ya sabes más o menos a dónde vas a apuntar? Cuando decís que vas por sangre te referís a que te vas a anotar en contendiente o en campeón. No veo otro plan. Hay que animarse, Víctor, ¿eh? Pero ¿quién te dice, pa, por ahí? Dáselo a tacazo y cortás la mala racha. Ojo, todo puede ser, ¿eh? Contendiente, sí, sí, lo sospeché. Sí, sí, la próxima, con el amigo Leclerc, hay que ir a campeón. No queda de otra. No hay que mezquinarle nada. No, Cepito va a ir humilde. A Rival, va. No, no, no me voy a andar rompiendo mucho la cabeza. Vamos a sacarle el jugo a Mac Weber. Aunque no sé, por ahí quien te dice a última hora, me animo y tiro un contendiente y que se vaya todo a la momia. Pero no sé. Oh, no le tiré el DRS con casi. Mejor así se separa. Estoy. Estoy indefinido en ese sentido, capibara querido. Pero están entre esas dos opciones. Como todavía no revisé nada del super evento, mañana le vamos a pegar una ojeadita a los circuitos, a todo eso, y ahí, en base a eso, vamos a definir a dónde caemos con esta escudería, pa. O a dónde nos cachetea, mejor dicho. Así que veremos. A ver qué pasa. ¿Vos a dónde vas, querido Mati?
Sí, sí. Junior no. No sé si Junior, porque no tenés muchas opciones de partes, de piezas. Es medio como una cagada. Pero en Rivals, el abanico de oportunidades es otra. Lo mismo en Contendiente, pero bueno. Veremos a ver qué sucede, pa. Y después sí, la semana que viene hay que ir a pistear a campeón sin excusas. Ahí me quedó Leclerc a una carta de subirlo al 4. Veremos a ver si las conseguimos en estos días. Por lo menos para tener otra herramienta para entrar a campeón. Ah, eso es verdad. Sí, sí. Uf. No, a mí me quedan 19 de 20, Mati. Me la quiero cortar de una manera, pa. Alonso también me quedó una carta de subirlo. Y en la semana que viene Alonso, con ese inicio de carrera, va a ser fundamental, pa. Perdón, a partir del miércoles para la rotación de pistas. Pero bueno, veremos quién te dice, pa. 42, me sirve. Sí, sí, por suerte sí, amigo Víctor. Tuve suerte y salieron cosas interesantes. Salieron cartas de Norris, perdón. La que vos estás esperando me las mandaron a mí. Así que ya tenemos para subirlo al amigo volando. Al nivel 3. Uf, qué bonito. Sí, así es, pa. Es a veces tan cruel. Opa, me gusta la gestión. Y no es muy difícil subirlo al 4. Interesante. Interesante. Opa, puede ser, Víctor, ¿quién te dice? ¿Quién te dice que en una de esas cajitas está la carta que te falta del amigo Lando Norris? Todo puede ser, ¿eh? No me suena ese equipo. No tenemos el mejor de los inicios, pero ahí va, ahí ya calentó el caucho el amigo Russell. No, está endemoniado Russell. No, vamos por Leclerc. Ya estamos en cuarto lugar. Hülkenberg 13º, ahí la viene piloteando. Y el amigo tiene medio. Ah, medio y blando.
Se nos está quedando el amigo Mr. Incredible. A ver si con este... Con el push del DRS acortamos distancias. Un poquito, sí, sí. Sí, Mati, está el 4, pa. Creo que hasta el momento es lo mejor que me pasó en el juego, pa. Tiene un rendimiento... menos en Singapur, después en las otras. Va como trompada de mono en bicicleta, pa. Demasiado bien. Y Hulkenberg también está al 4. Pero en algunas pistas no funciona como me gustaría. Pero bueno, es lo mejorcito que tengo en este momento. En la escudería, así que le tengo que sacar el jugo. Todo lo que se pueda. ¿Sabes que en general todas las cartas épicas al 3 viene media patriqui, pa? Ya en un nivel 4 estamos hablando de otra cosa. Te digo porque tengo la experiencia de Verstappen, ¿no? Que lo tengo en el nivel 3. Mamita. Hamilton nivel 2. Bueno, aunque el Oscurín en la última rotación de pistas nos salvó bastante las papas. Y eso que era level 2. Pero después los demás, bastante triste. Gasly la semana pasada, que estaba potenciado, me hizo sumar muchísimos puntos. Te agradezco, Pierre. Fue bastante útil su participación. Y esta semana lo estoy extrañando mucho. Así que tuvimos que convocarlo a Mr. Incredible, que estaba de vacaciones en las Bahamas, para que venga a pistear un rato en lugar de Pierre. No. Yo tuve la suerte que cuando salí 69 en campeón, me dieron todas las cartas para subirlo al 4, pa. Y en pocas palabras, me salvó las papas. De ahí hasta este momento, un montón de veces el amigo George Russell. Sí, terrible, terrible Gasly, pa. Y lo que va a hacer Leclerc. Lo que va a hacer el amigo Charles Leclerc. Por eso tengo ganas de subirlo al 4. Donde mejora un poquitín su rendimiento, pa. Y si está potenciado encima, uff. A ver si le damos alcance a esa Ferrari, pa, para conseguir un P2. Vamos en directa con Lord Farquaad. A ver. No nos va a dar, me parece. Lamentablemente. No nos dio. Vamos con Mr. Incredible. A ver. Ya no tenemos energía en el Hertz. No está mal. Un séptimo lugar. A cómo venía la mano. No suma. $40 puntitos para el bolso. Sí, sí. Sirve. ¿Esto cómo está? Bueno, vamos por esa cajita de P3. Es lo que nos dejaron los compañeros a mano. Bin 478 tenía el compa. Como hace en el sticker ese que pasás de dardo. Terrible, pa. De los mejores que vi.
complication la cuestión. Complicadita la cosa, ¿eh? Complicadita. Está tremendo ese sticker, capibara. ¿Viste, Víctor? El mercado de pases, un día parece que están calmadas las aguas y al otro día, pa, el movimiento es una locura, pa. Bueno, dicho sea de paso, mi equipo, Malvinas FP1, aprovechó el mercado de pases e incorporó al último campeón de equipos, el compañero de Edgar, de Legionarios del DRS, Pablo Guarnieri, gran adquisición, terrible, y a un rookie que va a dar mucho que hablar, en este caso el amigo Max14, que creo que si le compramos un par de birras, lo super motivamos. Y tenemos, o están iniciando tratativas para contratar a la sorpresa de esta Cepo Cup 2. Tan duras las negociaciones, tiene pretensiones altas este jugador, nada que no se pueda cumplir, por suerte. Así que bueno, veremos si las negociaciones llegan a buen puerto. ¿Quién te dice? La oferta y la demanda a veces como que es un poquito cruel, ¿no? Pero bueno. Venía bien, pa. Voy a tener que entrar de nuevo con Russell, qué boludo. Bueno. Y sí, ya que no me destaco como jugador, Víctor, por lo menos como representante de talentos, me parece que eso es lo mío. Representar a los demás. Porque lo que es mi performance, Dios mío, terrible. ¿Cómo le voy a poner duros a Lord Park, papá? ¿Cómo la bardé? Bueno, ahora lo modificamos. Vamos, Peca querido. Hay que sacar boleto para el sábado. Sin lugar a dudas. Y el día sábado hay que sacar el boleto para el día domingo, pa, que es lo que importa. Después, como terminás el domingo, es lo de menos, pa. Van a haber cosas gratis. Le arruiné. Me ando. No, ya estoy despatarrado, pa, con esta carrera. Perdí la concentration. Bueno, en esta vuelta va a entrar con su Russell. Vamos. Al ataque. Sí, este es el momento para ponerle. ¿Cómo le voy a poner neumático duro? Qué boludo. Después me pregunto por qué no gano. Por esas cosas no ganas, Cepito. Porque sos un atolondrado, pa. ¿Irá a parar Hamilton con ese neumático Duracell? ¿O se animará y continuará en pista? No se animó. No le dio la nafta, pa. Ahí va a salir muy atrás mío, che. Neumático blando, imposible de aguantar, Pero vamos a ver ese DRS Salvador. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? No, viene muy filoso. No sé si va a aguantar Mr. Incredible. Viene muy filoso ese Hamilton. Bien, lo soportó.
Lamentablemente le cagué la carrera a Russell, porque si no, la canción hubiera sido otra. Venía bien, sin cometer errores, pero bueno. Es lo que tengo para ofrecer, chicos. Estaría bueno ganar alguna carrera Uli, ¿no? Qué sé yo, no sé, digo. 45. 25 puntitos necesitamos. 25. Comeback al Daxa. ¿Ya arreglaste tu incorporación al eje Invicta o todavía están tratativas? Bueno, para rematarla con un jugador de tribe. ¿Qué le vamos a hacer? Creo que sí, Aldaxa. Te tengo que dar la derecha, pa. El amigo Edgar, sleeping now. ¿Cómo estoy con el inglés? Pa, la puta madre. Cualquier momento empiezo a transmitir en inglés, ¿eh? Esto no tiene mucha ciencia. Autocontrol, autocontrol, autocontrol. Mal comienzo de Lord Farquaad. Mr. Incredible, más o menos. Ahí la viene pisteando, a ver ahora. El momento es ahora. Ahí, mira. Ahí va Mr. Incredible. Eh. No esperaba este comienzo de Mr. Increíble. Opa, opa, opa. Doble interno tiró ahí, ¿eh? Ahora va por Hamilton. A Russell ya se acomodó un poquís. Eso es bueno. Eso es bueno. Bueno, estamos bastante bien parados, te diré. Para comenzar la primera vuelta. Segunda. Veremos cuánto nos dura. Ese es el tema. Tremendo, tremendo ese Hamilton, pa. Tremendo. Bueno, devolvimos gentilezas. Muy bien, Mister Increíble, ahí mostrando credenciales. Tampoco me va a volver loco porque ese Hamilton supuestamente ahora tiene que entrar a los box. Así que tranquilo, igual. Lo está aguantando bastante Hulkenberg, ¿eh? Bien, 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 bien. Hamilton se va a dormir a los boxes. Ahí se aleja Mister Increíble. Hamilton con duros. Nosotros vamos a cambiar. Cambio que cambio. No me quiero adelantar, pero vamos bien encaminados, ¿eh? Vamos bien encaminados. Bueno. No sé si es bueno, no sé si es malo este safety car. Veremos. Bueno, a Mr. Incredible le vino de pelos. Tomó P2. Russell no salió tan atrás. El amigo va a dar otra vueltita más con Leclerc y ese neumático duro.
No, mira dónde está Norris. 25 segundos me sacó con un auto de seguridad. Una locura. Dale, capo. Tremendo. Trememundo, pa. Vamos, Hülkenberg, a todo trapo, pa. Tírame el DRS, porfa. Bueno, de un momento a otro nos acercamos a volando Norris. Ahí vamos, ahí vamos. Terrible, terrible ese Hamilton, papá. Terrible. Pero estamos dando batalla. P1, P4, no está mal. Un P3 con Lord Farquaad. Vamos en vivo con Mr. Incredible. Ahí viene Russell. Mira ese pito, tirando un 1-2. Por un momento me siento Edgar. Me siento Evo. Me siento Carlos. Me siento Antrax. Terrible. Terrible. Bueno, con esto cerramos la caja Sprint. A ver qué nos trae. ¿Qué nos trae de bonito? La cajita Sprint, a ver. Tercer lugar. ¿Quién te dice por ahí? No tengo muchas esperanzas de que salga algo lindo, pero muchas veces me equivoqué. No está mal. Bueno, queridos, mañana comenzamos con un día de eventos, a ver a dónde jugamos, a dónde no. Vamos a... Por ahí armamos una mesa para charlar del evento exclusivamente. Por ahí armamos con la gente que sabe de esto. Por ahí te puede tirar un tip que sirva o no, qué potenciadores usar, cuáles no. Me cae simpático, ¿eh? Sí, puede ser, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Bueno, ya creo que por hoy ha sido bastante. Ha sido un directo entretenido. El chat por momentos se sacaban chispas. Pero bueno, como siempre, todo en buena onda. En forma educada y respetuosa, como debe ser. Así que bueno, nos estaremos viendo el día de mañana. Nos vamos haciendo unos cuernazos, como siempre. Nos estaremos viendo de nuevo en este canal. Van a estar viendo de nuevo esta carita. Pero bueno, veremos, a ver qué pasa. Mañana será otro día entretenido. Así que bueno, les dejo un abrazo, chicos. Que ande todo bien. Nos vemos mañana. Cuernitos, porfis. Fuego mortal, le dolor al final brutal.
Bueno, muchas gracias Julianis. Lo mismo para vos, amigo. Que ande todo bien. Víctor, como siempre, muchas gracias por pasarte, tomarte tu tiempito. Bueno, gracias a Peca, al Daxa, al Capibara, al Evo, al Edgar, a Call My Daddy, Dios mío, Gabriel León, a mi amigo que ha regresado, Francisco Celada, y muchos más. Manu Ayala, Damiano, a Pablito Guarnier y toda la gente que pasa generalmente todos los días. Muchas gracias. Sin ustedes no estaríamos haciendo nada. Call My Daddy, thank you. Thank you, thank you. Goodbye. Calma mis cadenas, morfina periódica, muerte que condena, cróneos lotos, tierra tiembla, muerte ríe, no hay tregua. Gracias al Capibara que rompió el chanchito y se pagó un cafecito. Morfina periódica, veneno.